Buenas tardes. A continuación tenemos el privilegio de tener a Miklos Lukács con nosotros. Va a hablar de la batalla ideológica, la batalla ideológica y cultural en Iberoamérica. Y bueno, voy a hacer una breve presentación porque no hace falta presentarle, porque la mayoría de ustedes ya le conocen, pero bueno, para aquellos que no sepan su biografía, pues Miklos Lukács es doctor en Management por la Alliance Manchester Business School y máster en Gestión de la Innovación por la Universidad de Manchester. Es máster en Estudios de Desarrollo por la Victoria University de Wellington, en Nueva Zelanda, y es egresado del Magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Entre sus especializaciones destacan el programa de inteligencia artificial de la Saïd Business School, University of Oxford, en Inglaterra, y el programa de desarrollo y emprendimiento del Entrepreneurship Development Institute en Ahmedabad, en India. Cuenta con más de 15 años de experiencia académica a nivel de pre y posgrado. Actualmente es profesor principal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, y es Senior Research Fellow en Matías Corvinus Collegium en Budapest, en Hungría. Previamente fue profesor investigador a tiempo completo de SAN Graduate School of Business en Perú y instructor en Essex Business School de la Universidad de Essex. Es Graduate Teaching Assistant en la Alliance Manchester Business School y ha sido investigador visitante en el Instituto Tecnológico de París y en el Instituto de Perú en Lima, y ha participado como expositor y conferenciante académico en distintos países como Brasil, China, Cuba, Escocia, etc. Sigue participando y sigue dando conferencias y agitando el mundo académico e intelectual, tanto en Europa como en Iberoamérica, y así esperamos que por mucho tiempo más. Y ya sin más dilación le paso la palabra a Miklos Lukács. Perdón. Me voy a pasar para ese lado para que se puedan ver mejor las diapositivas, si me permites. Disculpen la poca elegancia, pero bueno. Esta va a ser una presentación va a tener toques conceptuales, pero también vivenciales. Parte de lo que hacemos, lo que se conoce como la batalla cultural en Hispanoamérica, que escapa del mundo político. Esto es más, de hecho, es un conjunto de influencers que tienen distintos orígenes. Algunos son académicos, otros son youtubers, otros son artistas, pero hacemos un trabajo conjunto, sobre todo a nivel de juventud, adolescencia y juventud, que es el núcleo al cual buscamos llegar, sobre todo a través de las redes sociales y también a través de actividades que no son académicas, pero que intentan llevar ideas de la academia a puntos donde habitualmente no llegarían. Voy a empezar un poco con el diagnóstico que tomo de este gran filósofo británico, John Gray. John Gray es probablemente, en mi opinión, el filósofo político más importante de la actualidad vivo. Él tiene una historia particular porque él empezó en su juventud siendo marxista. Bueno, todos tienen derecho a equivocarse de jóvenes. Después él se vuelve liberal, pero en una noción de socioliberal, el liberalismo europeo principalmente, de centro-izquierda. Y después, desilusionado con el liberalismo, no se ha declarado abiertamente conservador, pero cuando uno lee sus escritos, uno puede ver la pluma de un conservador, ¿no?, ya aquilatado por la experiencia. John Gray ha escrito recientemente este libro, The New Leviathans, o Los Nuevos Leviatanes, donde él declara la muerte del liberalismo, o lo que él llama el liberalismo iliberal, que en estos momentos está corroyendo Europa, especialmente cómo se manifiesta con esta tiranía, ¿no?, de la cúpula de la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen. Y
está en línea también con los escritos o el diagnóstico de un conjunto de conservadores tradicionalistas estadounidenses, particularmente Patrick Deneen, que actualmente es asesor de J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump, y también de otros autores como Gladden Papin y Chuck Pecknold, etc. ¿Qué señala John Gray? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Él dice que hemos llegado a una crisis, que el liberalismo se está consumiendo a sí mismo porque no ha sabido gestionar el concepto de libertad. Pasa que la libertad dejó de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. Y el problema que ve Gray es que esto se manifiesta cuando esta libertad se traduce en el derecho a la elección, el derecho a elegir, choice, ¿no? Entonces, básicamente, ser libre es ser capaz de elegir. El problema que ve Gray con esto es que esta capacidad de elección como tal es moralmente vacía. Es decir, el acto de elegir en sí no tiene una orientación moral. Yo puedo elegir algo bueno, pero también puedo elegir algo malo. Por lo tanto, esta capacidad de elección en sí misma está moralmente vacía. Y es aquí donde hemos entrado a los problemas. Porque esta capacidad de elegir, estos choices, se han convertido en derechos humanos, ¿no? Constantemente tenemos un conjunto de derechos humanos que parten del concepto de libertad positiva, es decir, lo que yo desee hacer, lo que mi voluntad desee, ¿no? A donde mi voluntad desee llevarme, podría transformarse finalmente en un derecho. Y es lo que sucede ahora, es que tenemos una proliferación de derechos. Ahora tenemos derecho a básicamente a lo que se nos ocurra, ¿no? Si quiero casarme con una planta, tengo derecho a casarme con una planta y bueno, es mi elección, por lo tanto, califica como un derecho. Ahora, el problema es que esta capacidad de elección está guiada fuertemente por el zeitgeist, ¿no? Por el espíritu de los tiempos actuales, es decir, un espíritu de los tiempos que es progresista, y este progresismo se entiende como esta capacidad que tiene el ser humano no para hacer lo que la naturaleza le dice que es, sino lo que la autopercepción de las personas decide que uno es. O sea, yo en estos momentos puedo autopercibirme un género fluido y ustedes estarán en la obligación de aceptarlo. Esa es una verdad porque yo digo que es verdad. Por lo tanto, también eso contribuye a este fenómeno de la postverdad. Vivimos en una época donde los deseos, las aspiraciones, las alucinaciones, ¿no?, se traducen en verdades objetivas para estas personas, y uno no puede cuestionar eso porque si no tendría un aparato institucional detrás, un conjunto de leyes y políticas públicas que podrían dictar que alguien está incurriendo en un discurso de odio y por lo tanto en un crimen de odio y por lo tanto podría ser punible. El problema también con esta idea del progresismo es que, con este entorno progresista que permite que todo sea un derecho, es que obvia y naturalmente no todos los derechos son compatibles, hay intereses contrapuestos y muchas veces los derechos de unos se traducen en los problemas de otros. Y en este ambiente es donde se está generando este caldo de cultivo que es precisamente el que está llevando a la disociación en Europa. Vemos ahora, por ejemplo, en casos concretos, como en Londres, ¿no?, las comunidades LGBT se están peleando con las comunidades musulmanes, por razones obvias, pero todos ellos convivían en este entorno de la bandera arcoíris que permitía, ¿no?, ejercer ese derecho a elegir. Y en este momento lo que está sucediendo entonces, como para imponer una especie de orden, es que el progresismo, y ese es otro de los fenómenos que ve Gray, es que el progresismo mutó de ese liberalismo, ¿no?, de ese concepto de democracia liberal donde todos tenemos derecho a opinar, derecho a participar en democracia, a una especie de tiranía donde se van a imponer ciertos valores y ciertas tendencias. Y esa imposición se va a dar en todos los campos de la sociedad. Ya no solamente es una posición que va a provenir de organismos supranacionales o incluso de estados, sino también del sector corporativo, ¿no?, el bombardeo constante de las empresas con el logo arcoíris, el bombardeo constante de los medios de comunicación, de la academia. Desde todos lados nos bombardean para guiarnos hacia ese ideal de moral progresista que es básicamente la amoralidad, es decir, no existe una moral porque todo se ha relativizado. Y esto se transforma en un problema.
Quienes se opongan entonces a esta imposición, ¿no?, de lo que el bien determina según el progresismo, van a ser considerados inmediatamente indeseables para la sociedad. Y hay una serie de calificativos o adjetivos que se aplican, ¿no?, desde fascista hasta conservador fanático, nazi, medieval, etc. Entonces se busca estigmatizar la disidencia y se asocia esa disidencia con maldad o profunda ignorancia. Y por lo tanto es ahí donde entra el progresismo a ofrecer la solución a través del eslogan tripartito, que es diversidad, inclusión e igualdad. Vamos a educar a estos ignorantes y estos malos, y vamos a decir, el antídoto para educarlos va a ser la ciencia. No vamos a seguir creyendo en cosas, vamos a recurrir a la ciencia, porque la ciencia básicamente nos da las respuestas a todas las preguntas. Y es así donde este progresismo también entonces no solamente estigmatiza y segmenta a la población, sino que también impone un secularismo que, en palabras de Gray, ha contribuido a disolver a las sociedades actuales. Por lo tanto, ¿qué señala Gray? Que el declive civilizacional de Occidente se debe principalmente a este liberalismo iliberal, traducido en progresismo, cuyo símbolo es la bandera arcoíris. Se tiende a asociar la bandera arcoíris a los movimientos de las minorías sexuales. Y nótese que uso el concepto de minorías sexuales porque yo no quiero validar el lenguaje del enemigo, porque tengo una posición políticamente antagónica a estas. Entonces, vamos a decir, esta banderita que se asocia a las minorías sexuales es en realidad la bandera del progresismo globalista. Y esta no es una teoría de conspiración, no es una elucubración, esto puede ser empíricamente verificado de manera muy sencilla. Esta banderita va a estar presente en todas partes. La vamos a encontrar en Lima, en Sevilla, en Seúl, en Tokio, en Nueva York. No solamente la vamos a ver ondeando, sino que la vamos a ver como pasos de cebra, como ocurre en Inglaterra, ¿no? Los símbolos del NHS, el National Health Service de Inglaterra, el símbolo actual es el símbolo arcoíris. La policía británica también usa, sus carros están pintados con la multicolor. Vamos a encontrarla en posavasos. En la televisión, uno va a prender la televisión y va a ver el símbolo arcoíris en todas partes. El bombardeo es constante. Entonces, Gray señala que precisamente esta capacidad de elección, el choice, ¿no?, que devinió en un conjunto de derechos y que terminó imponiendo una visión de moralidad que genera obviamente un rechazo, una respuesta de un segmento de la población, ha llevado a la fragmentación de estas sociedades. Ahora, ¿por qué hago este preámbulo? Porque esta situación que observa Gray en Europa es también la situación que se vive en los Estados Unidos y también por extensión en nuestra región, en Iberoamérica. Es lo que estamos viendo hoy, es precisamente la imposición de múltiples agendas que vienen representadas por este arcoíris. ¿Cuáles son? La agenda del aborto, la agenda de las minorías sexuales, el feminismo radical, el animalismo, la eutanasia, el multiculturalismo asociado, por ejemplo, al racismo, al proceso de islamización que está sufriendo Europa y que es evidente. Todas estas agendas generan una tensión tremenda que está disolviendo Europa. Pero también vamos a ver fenómenos similares en América. En el caso de Iberoamérica, si no tenemos, por ejemplo, inmigración, problema migratorio musulmán, tenemos el problema migratorio de los venezolanos. Los venezolanos, debido a la severa crisis, han visto más o menos entre 7 y 8 millones, según estadísticas oficiales, probablemente sean más, migrar a diferentes países, principalmente a Colombia, donde hay aproximadamente 2,5 millones. Vamos a encontrar aproximadamente 2 millones en Perú, aunque las estadísticas dicen que es 1,5 millones, pero siempre es bueno echar un poco más. Están presentes en Chile, en México, en todas partes. Y el problema es que han generado una tensión muy grande, porque obviamente ha migrado, ¿no?, gente buena, pero también hemos importado bandas de criminales muy fuertes, ¿no? El Tren de Aragua, por ejemplo, los gallegos. Y como podrán ver, entonces los actores cambian, pero los problemas en su estructura y en su raíz son los mismos: inmigración, tensión social, fragmentación.
Y esto es lo que Gray va a observar como liberalismo iliberal, que también lo estamos viviendo en nuestra región. Ahora, frente a esto, entonces, durante algunos años ya se viene hablando en nuestra región de una batalla cultural. No es una batalla política, no es la batalla que se da en los parlamentos, no es la batalla que se da a nivel de partidos políticos, sino que es una batalla que se da en diferentes campos de la sociedad, principalmente las universidades y también crecientemente fuera de ellas. ¿Y por qué fuera de ellas? Porque hay un segmento de disidentes que no van a estar de acuerdo con estas agendas, que son estigmatizados y separados de la academia y que, por lo tanto, ven que su campo de acción va a ser, ¿no?, el llano. Salimos de la Torre de Marfil y entramos a las comunidades, a las iglesias católicas, evangélicas en diferentes países. Y se asocia ahora, o se está tratando de impulsar esta idea de que esta batalla cultural está siendo liderada o generada por una nueva derecha. Este es el concepto que está impulsando mi amigo Agustín Laje, pero es un concepto con el cual yo no estoy de acuerdo. Y creo que es un concepto que termina, bueno, dependiendo obviamente del nivel de prioridades, ¿no?, ahora lo voy a explicar, pero que termina excluyendo a priori a un gran número de personas que podrían estar en nuestro campo a favor de nuestras posiciones contra las agendas progresistas, pero que por este término no se sienten incluidos. Se me pidió que diera un panorama de la batalla cultural en Hispanoamérica, por lo tanto hay que conocer a los actores de esa batalla cultural, especialmente para una audiencia europea. Algunos pueden ser conocidos y otros no tanto, pero vamos a decir que los más importantes a nivel regional son, en el caso de Argentina, Agustín Laje, conocido por todos, politólogo, su área de especialidad es ciencia y filosofía política. Mariano Pérez, que es un muchacho de 23 años, que se hizo famoso siguiendo la campaña de Milei en YouTube. Y ahora este muchacho tiene más de 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube y es probablemente la figura política del mileísmo más influyente en redes sociales, ¿no? Es un fenómeno que ahora está moviendo a miles de jóvenes en ese país y crecientemente fuera de la Argentina. Emanuel Danán, que es un artista, un rockero, que no tiene una especialidad académica, pero desde el humor, desde el stand-up comedy, también critica fuertemente estas agendas. Fran Fillap es otro muchacho argentino, también de redes sociales, particularmente de YouTube. También es un cronista político de la actualidad que tiene mucho impacto, libertario. Nicolás Márquez, también, vamos a decir, Nicolás Márquez es una especie de, para este tipo de movimiento, es el Simón Bolívar de la batalla cultural. Él empezó todo esto solo, haciendo disidencia académica en el 2004, publicando libros que contrastaban fuertemente con el revisionismo histórico de la izquierda argentina y con por ejemplo, esta idea de que vamos a decir, la dictadura de Videla dejó 30.000 muertos, cosa que es una cifra absolutamente falsa. Es lo que sucedió en el Perú con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no?, que trató de limpiar las manos a Sendero Luminoso, culpar de mayor cantidad a las Fuerzas Armadas y equiparar el número de muertos. Por lo tanto, no vieron mejor idea que aumentar ese número. Nicolás Moraz, que también es un personaje importante. Ahora, Nicolás Moraz es también argentino, pero tiene una tendencia política distinta. Él no provendría de las canteras de la derecha entendida, o del libertarismo entendido como el libertarismo de derecha, sino es un socialismo libertario, es decir, es un libertario de izquierda. Curiosamente, ¿no?, que ahora se piensa que los libertarios son originalmente de derechas. Eso no es cierto. Quien se roba el término de libertario para los derechistas es Murray Rothbard, pero el socialismo libertario antecede a esto. Así que el origen del libertarismo en realidad es de izquierda. Pablo Muñoz Iturrieta, también un académico argentino, él está especializado en ideología de género, principalmente ese es su tema. Lupe Batallán, una muchacha también argentina, ella se especializa en temas de aborto y pornografía. Y finalmente Cristian Rodrigo Iturralde, que es un historiador que promueve el combate contra la leyenda negra, es decir, es un hispanista, ¿no?, es de los nuestros. Por el lado de Chile, Axel Kaiser, muy conocido, lidera una fundación en Chile que es la Fundación para el Progreso, liberal. Kaiser, obviamente, en términos de organizaciones, al que mejor le va porque tiene una
una comunidad de gente muy rica que financia sus actividades en Chile a través de este think tank. Vamos a decir, es el más acaudalado de todos los que hacemos batalla cultural en la región. Su hermana, Vanessa Kaiser, también, ella tiene una tendencia más conservadora, ¿no? Ella es politóloga, también está en la batalla. Sarah Winter, ex feminista de Femen en Brasil, también es muy importante. Un muchacho joven costarricense, Rigoberto Hidalgo, evangélico, que llega con, vamos a decir, a través de los ritos, de los ritos de los evangélicos a comunidades de jóvenes de esa denominación. Mamela Fialo de Ecuador, feminismo es su tema. Gloria Álvarez también la he incluido acá porque quizás algunos puedan pensar que Gloria Álvarez está de nuestro lado, pero Gloria Álvarez ha sido defenestrada del círculo por lo que llamamos Liberprogre, que también voy a explicar qué es. Y desde México, Samuel Adrián, un muchacho evangélico que tiene un contenido muy potente en Instagram, tiene más de 500,000 de seguidores en esa red. Y finalmente Diego Rusarín, a quien pongo como ejemplo de contraposición, porque Diego Rusarín es alguien que está en contra de todos nosotros, pero sigue siendo una figura representativa. Y a Diego Rusarín se le podría definir como un pseudofilósofo, ¿no? Como ocurre generalmente con los charlatanes de la izquierda, no formado ni siquiera en ese campo, pero que tiene una gran influencia a través de YouTube. Rusarín se hizo famoso porque Nicolás Maduro le ofreció una entrevista en Venezuela y él grabó esa entrevista y la pueden ver en YouTube. Así que más o menos es el panorama y bueno, yo desde Perú también aporto a este grupo. Este es más o menos el eje político tradicional de los, entre comillas, influencers de esta nueva derecha. Lo pongo aquí porque estos personajes que les he mencionado en nuestra región son todos muy conocidos y son muy influyentes en la juventud. Lo característico es que esa influencia no se limita a un solo país, sino que es de alcance regional y las redes sociales han permitido que este impacto no escale. Entonces vamos a ver a la izquierda, vamos a encontrar a Diego Rusarín, quien obviamente lo pongo como ejemplo, ¿no?, de contraposición, él no participa en nuestras actividades. Lupe Batallán, que sí es de los nuestros, es decir, digo de los nuestros porque se opone a la agenda arcoíris. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se sepa por qué estoy poniéndolos en este esquema. Todos los que hacemos batalla cultural en la región nos oponemos a la agenda del progresismo multicolor, es decir, a la agenda del aborto. Somos contrarios al feminismo radical, somos contrarios a la agenda de las minorías sexuales, a la eutanasia, al terrorismo climático, ¿no?, que se impone, por ejemplo, mediante organismos supranacionales. Nos oponemos también a la centralización y concentración de poder político y económico, es decir, ese es nuestro enfoque, esa es nuestra rama. Después vamos a encontrar desde el conservadurismo a Pablo Muñoz Iturrieta, Mamela Fialo, que está a su derecha, Rigoberto Hidalgo, el chico de rubio, ahí arriba, Cristian Rodrigo Iturralde, el historiador, Sarah Winter, Nicolás Márquez, Samuel Adrián, arriba de Nicolás Márquez, Vanessa Kaiser, Agustín Laje, Axel Kaiser, Emanuel Danán, Nicolás Moraz, Mariano Pérez, Fran Fillap y Gloria Álvarez. ¿Ok? Ese es más o menos el panorama. Y ahí los van a ubicar según sus etiquetas. Nótese que hay varios libertarios ahí. Vamos a encontrar a Fran Fillap, a Mariano Pérez y a Emanuel Danán como los más importantes de nuestro grupo. Ahora, hago esta división, ¿por qué? Porque el eje político tradicional, si uno lo reduce, lo resume, va a encontrar dos polos, básicamente, un polo de derecha que resalta el mercado, que resalta al individuo y resalta la libertad, y el polo de la izquierda que va a resaltar al colectivo, al Estado, y los dos, vamos a decir, ideales principales o valores principales que son la justicia y la igualdad. Es así como se entiende el eje político tradicionalmente. En las discusiones académicas, políticas, también hablamos en esos términos. Pero lo que estamos viendo hoy, y por eso digo que esta batalla cultural está mutando algo más importante, y es lo que hemos observado, es que en realidad ya la gente no solamente está percibiendo el eje político sobre la base de diferencias políticas y económicas, sino que gradualmente está incorporándose un elemento fundamental que es el elemento antropológico. Es decir, a la gente no solamente le importa la economía o el desempleo, sino, por ejemplo,
si es que a los chicos o a sus hijos en los colegios los están adoctrinando con ideología de género, o si se está promoviendo el aborto en sus países, o si se está promoviendo, por ejemplo, la agenda medioambiental con todos los costos que eso conlleva. Entonces, ya vemos ahí un cambio importante que se está notando en nuestra región, que la discusión o el debate político ya no solo se reduce a lo político y a lo económico, sino gradualmente a lo antropológico. ¿Qué concepción se tiene del ser humano? Aquí habría que hacer una distinción. La concepción progresista considera que el ser humano es un ser maleable, modificable y que en nombre del progreso debe adaptarse a los nuevos tiempos y que para eso cuenta con herramientas tecnológicas para transformarse y mejorarse. ¿Okay? Aquí entrarían ideologías, por ejemplo, como el transhumanismo, pero no solamente hablaríamos de transhumanismo, sino también, por ejemplo, de ideología de género. Básicamente es cómo me percibo, es cómo me siento, es cómo me identifico. Fíjense cómo cambia la cosa entonces cuando ya tenemos la consideración antropológica aquí. Y aquí sí van a notar una separación importante. Ya no estamos hablando de marxistas o socialistas o liberales o libertarios, sino que estamos hablando de progresistas o liberprogresistas y bioconservadores. El bioconservadurismo en este caso vendría a ser una posición de defensa de la naturaleza y condición del ser humano frente a las amenazas tecnológicas que apuntan a modificar a ese ser humano en nombre del progreso. Esto no es una, vamos a decir, no es una interpretación vaga, esto lo podemos ver de manera objetiva, por ejemplo, con las cirugías de reasignación de género. Es decir, yo me percibo hombre o me percibo mujer, recurro a la tecnología y voy a modificar mi naturaleza y por extensión al modificar mi naturaleza, amputarme el pene o hacerme un pene con músculo, ¿no?, de la pierna, finalmente yo puedo convertirme en lo que yo desee. Aquí vale notar la posición de Kaiser. A Kaiser lo pongo en el medio porque Kaiser supuestamente se declara como un bioconservador. Él quiere proteger al ser humano. Él está en contra del aborto. Pero el problema de Kaiser es que él está en contra del aborto, pero no se mete si la gente está en contra. Entonces es una lavada de manos tipo Poncio Pilatos que en realidad no nos sirve mucho. Todos los que están a la derecha, y nótese, los muchachos libertarios como Fran Fillap y Mariano Pérez, que son muy influyentes, son muchachos pro vida, son bioconservadores, están contra la agenda de género. ¿Y esto cómo se expresa políticamente? Bueno, vean el caso de Milei. Milei ha sido para mí una grata sorpresa porque Milei pensé que todo lo iba a reducir a lo económico. Él tenía una concepción bastante materialista y utilitarista del ser humano, pero vean cómo está combatiendo la agenda de género, vean cómo está combatiendo la agenda del cambio, ¿no?, del terrorismo climático. Él ha sabido defender la posición más allá de lo económico. Es decir, Milei se ha imbuido un poco de conservadurismo social. Y eso, esa influencia proviene ni más ni menos que de algunos de los miembros que están aquí. Para explicar un poco el fenómeno electoral en Argentina, Milei jamás hubiese triunfado si es que durante algunos años previos no se hubiese hecho el trabajo que hicieron Nicolás Márquez y Agustín Laje en los jóvenes de Argentina, porque ese voto joven fue el que llevó a Milei al poder. Entonces, esta es una forma clara de decir que quienes están, a quienes muestro aquí, no son simples influencers de YouTube. Todos tienen un impacto político real y tienen un impacto político y un poder político que en muchos casos supera largamente al de los políticos tradicionales. Les comento, por ejemplo, hasta hace poco el gran referente en Chile era José Antonio Kast y todo el mundo decía que Kast era la alternativa de derecha en Chile y todos nosotros estábamos apoyando abiertamente a Kast en redes. El problema de Kast viene cuando él decide sumarse vamos a decir, a favor de la reforma de la Constitución la segunda vez que los chilenos lo intentaron. Cuando Kast había prometido desde un inicio que él iba a combatir eso y cuando en un principio él señaló que estaba en contra de cualquier reforma constitucional. Resulta que, quién sabe por qué razones, Kast se suma al apruebo, es decir, a la modificación de la Constitución. Y les cuento acá una anécdota personal. Yo en esta situación le hice una entrevista en YouTube a Vanessa Kaiser sobre este tema.
Y en esta entrevista, que tuvo un gran impacto, estuvimos básicamente criticando la posición de Kast. Kast me ha mandado un mensaje de WhatsApp inmediatamente al término de esa entrevista. Me manda un mensaje y me dice: estimado Miklos, no sé por qué te metes en estos asuntos chilenos, tú no los conoces, no deberías meterte, y además Vanessa Kaiser tiene intereses políticos. Así que te pediría por favor que no comentes más sobre asuntos domésticos de Chile. Es como si yo fuese un empleado de él y me tenga que quedar callado. Así que yo le contesté inmediatamente y le dije: José Antonio, con todo respeto, yo no soy tu empleado. En segundo lugar, sí me interesa este tema porque lo que sucede en Chile puede ser usado como, ¿no?, como fuente para después replicarlo en otros países. Así que sí hay un interés y te pediría por favor que para la próxima no me dictes la pauta. Me dejó de seguir en redes, lo dejé de seguir en redes, y al día siguiente, Nicolás Mar, porque nosotros tenemos un WhatsApp, nos comunicamos siempre con algunos amigos, y obviamente Nico Márquez, que es muy combativo, al día siguiente hace otra entrevista con un par de diputados chilenos. Y la masacre a Kast continuó. En este caso, Kast termina la entrevista y llama a Nico Márquez por el WhatsApp y le dice exactamente lo mismo que me dijo a mí. Ahora, Nico Márquez no es tan diplomático como yo, así que Nico Márquez lo terminó mandando a otro país y sucedió lo de siempre, dejaron de seguirse mutuamente. ¿Qué pasó desde ese momento? La popularidad de Kast se fue al tacho. Se vio muy desprestigiado por esta campaña, nosotros seguimos criticando este tema y al final fracasó porque no se aprobó la reforma de la Constitución, y ustedes pueden ver hoy las encuestas en Chile. Kast está realmente disminuido. ¿Y quién ha subido y quién lo está reemplazando? Johannes Kaiser, hermano de Axel y de Vanessa Kaiser, que acaba de fundar un partido, el Partido Nacional Libertario. Pero Johannes Kaiser es una persona que está completamente en línea con lo que nosotros estamos promoviendo, es decir, es un enemigo declarado y acérrimo del progresismo globalista. Entonces, ahora, fíjense a dónde puse a Gloria Álvarez. A la extrema izquierda, con Rusarín y con Nicolás Moraz. Gloria Álvarez es otro caso. Disculpen que esto no sea tan académico, pero creo que lo vivencial también es entretenido, ¿no? Es conocer un poco los chismes de la batalla. En el caso de Gloria Álvarez, ella se hizo muy famosa en un discurso que dio acá en España en defensa de la libertad. Creo que fue en la Cámara de Diputados, ¿no?, en 2014. Y todo el mundo aplaudió, yo creo que justamente a Gloria por ese gran discurso. Ella en ese momento se convierte en un ícono de la defensa de la libertad para los jóvenes. El problema de Gloria Álvarez, creo, fue que el personaje se terminó comiendo a la persona y Gloria Álvarez empezó a adoptar poses y posturas de diva y en algún momento creo que se llegó a creer omnipotente. Entonces no solamente se dedicó a atacar a los progres, sino que cometió el error de atacar a los conservadores, que era el 95% de su base, porque honestamente en la región los liberales y los libertarios son una fracción y los conservadores somos la gran mayoría. Y sucede que Gloria Álvarez incluso publica un libro, ¿no?, Cómo hablar con un conservador, que es una crítica supuestamente a estos medievales y retrasados conservadores. Resulta que se descubrió que el libro fue plagiado casi en su totalidad, y después de ese momento iniciamos literalmente una campaña coordinada porque nos pusimos de acuerdo para, disculpen la expresión, reventar a Gloria Álvarez en redes, y lo logramos. Gloria Álvarez es ahora un recuerdo en el panorama de las redes políticas en nuestra región. Pero bueno, ahí está, fíjense, Lupe Batallán, que es la que está arribita, la más arribita con lentes. Lupe Batallán es peronista, es antimileísta, pero Lupe Batallán es pro vida, es pro familia. Entonces la vamos a incorporar al lado de los bioconservadores. Este sería el eje biopolítico. ¿Y qué quiero demostrar con esto? Que en realidad la gente ya no solamente se está uniendo o está confluyendo por temas políticos y económicos, es decir, si soy pro mercado, si soy pro Estado, no. La gente ahora está confluyendo fuertemente sobre lo valórico y lo antropológico. Estoy en contra de la agenda de género, estoy en contra de la agenda LGBT, y esto está teniendo mucha fuerza. También tiene que ver con estos aspectos crecientes de modificaciones que se está realizando el ser humano
por esta capacidad o esta libertad de elegir, ¿no? Que moralmente es vacía. En este caso, muchas elecciones son moralmente indeseables, son moralmente malas. Pero aquí pueden encontrar un detalle importante de gente que está en contra de modificar la naturaleza y condición del ser humano. Tenemos, por ejemplo, a personajes como Francis Fukuyama, que está en contra de la modificación genética del ser humano. Francis Fukuyama vendría a ser un demócrata liberal en los Estados Unidos. Pero también está Michael Sandel, que es un filósofo de la Universidad de Harvard. Y Sandel es un conservador que está en contra de la modificación del ser humano. Pero adivinen quién más está en esta lista: Jürgen Habermas, ¿no? Un representante más importante de la tercera hora de la Escuela de Frankfurt, un hombre de izquierda, ¿no? Declarada. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que también se refleja en esta nueva recomposición del eje político, eje biopolítico? Es que cuando se trata de defender al ser humano, las posiciones de derecha y de izquierda, como tradicionalmente las entendemos, no tienen utilidad. ¿Por qué? Porque las ideologías tal cual se presentan hoy han omitido el aspecto más importante, que es qué concepción se tiene del ser humano. Es decir, vamos a una concepción antropológica. Y acá, eso, lo que quería decir es, tanto mercados como estados son moralmente vacíos. La moralidad la ejerce el ser humano. Por lo tanto, para entender la política en el siglo XXI, sobre todo con estos grandes desafíos que nos plantean las tecnologías convergentes, tenemos que saber qué es el ser humano y marcar una posición. Estoy a favor, en nombre del progreso, de modificarlo a través de tecnologías, o estoy a favor de mantenerlo tal cual es, utilizando la ciencia y la tecnología al servicio de ese ser humano, no invirtiendo esa relación como ocurre con el progresismo, donde finalmente el ser humano pasa a ser un insumo del progreso tecnológico, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por lo tanto, el punto de partida va a ser antropológico. Y es aquí donde yo intervengo en todo el concierto de ideas que hemos estado impulsando. Agustín habla de nueva derecha, pero yo pienso que ese es un error. ¿Por qué? Porque casos como Habermas, como Lupe Bataillán y como miles de personas que son de izquierda y que no están a favor de la ideología de género, de la hormonización de niños, de las operaciones de asignación de género, que se unen a nuestra parte, que ese concepto de nueva derecha los aliena a priori. Y en realidad, para que quede aún más clara mi posición, yo prefiero aliarme con un hombre de izquierda que sea contrario a estas agendas disolventes del ser humano, a aliarme con uno de derecha, ¿no? Que me diga que la libertad de mercado es lo más importante, pero que está a favor, por ejemplo, de destruir a niños a través de hormonizaciones y cirugías. Por lo tanto, mi punto de partida ya no es político y económico, sino antropológico. Y creo que este es un punto de partida que se tiene que empezar a impulsar también en Europa. Muy brevemente, ya me quedan, ¿cuánto? ¿Unos 5 minutos? ¿Cuánto me queda? 5. Ok, preciso. Bueno, muy brevemente, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer un contrapeso, una comparación de cómo las diferentes ideologías conciben al ser humano. La antropología marxista es, por definición, colectivista, es decir, no concibe al ser humano como un individuo, sino como el hombre masa. Es determinista a través de la idea del materialismo histórico, es decir, las condiciones de vida del ser humano están predeterminadas por, vamos a decir, la distribución y la propiedad de los factores de producción. Quienes sean dueños de esos factores de producción van a tener una posición de poder, van a condicionar las relaciones que tienen con quienes no son dueños de esos factores de producción, y quienes estén debajo, es decir, quienes no sean dueños de estos factores de producción, van a estar condenados a ser proletarios toda su vida, a menos que impulsen la revolución del proletariado. Y finalmente es reduccionista, es decir, la complejidad del ser humano, de la vida del ser humano, se reduce al concepto de lucha de clases. Eres un proletario oprimido, por lo tanto tienes que adquirir una conciencia de clase, tienes que reconocer que estás oprimido, tienes que organizarte con otros oprimidos, tienes que llevar a cabo la revolución del proletariado para instalar la dictadura del proletariado, en la cual tú vas a destruir al capitalismo burgués y vas a utilizar ese Estado para desmantelar el capitalismo. Y una vez que esté desmantelado el capitalismo, vamos a vivir en un paraíso, porque vamos a vivir en una sociedad sin clases y sin Estado. Esto es un punto importante, porque mucha gente cree que el comunismo quiere Estado. En realidad, el comunismo usa el Estado
y los comunistas usan el Estado y les quedan encantando los recursos del Estado y al final no los sueltan, pero vamos a decir, en el deseo del marxista, por lo menos el marxista idealista, el Estado también tiene que desaparecer. Por lo tanto, la antropología marxista es una antropología deductivista, parte de una teorización del ser humano que lamentablemente no encaja con la realidad porque siempre la realidad es más compleja. Sin embargo, esto no es un problema del marxismo solamente. La antropología liberal también tiene este problema, también es deductiva. En este caso es contractualista, es decir, creen los liberales que en este mundo teórico de individuos libres que voluntariamente se unen para formar un gobierno a través del contrato social, van a poder gobernarse y van a poder, vamos a decir, controlar sus impulsos, sus apetitos y evitar caer en ese famoso estado de la naturaleza. Pero esta es una visión teórica. Es individualista porque apela a este racionalismo del individuo, ¿no? La libertad del individuo. El problema es que esta también es una concepción peligrosa porque el ser humano no es Robinson Crusoe, vivimos en sociedades y todas las decisiones que tomemos siempre van a tener impacto en terceros. Los liberales o libertarios van a decir, pero bueno, si yo me drogo no le estoy haciendo daño a nadie. No, si le estás haciendo daño a tu padre y a tu madre que se están sintiendo terriblemente mal por el daño que tú te haces. Puedes caer en un exceso de consumo, te quedaste sin recursos, vas a empezar a robar y finalmente podrías terminar en un hospital donde terceros van a tener que pagar tu atención médica. O si abriste tu cuenta de OnlyFans y empezaste a hacer dinero fácil enseñando las nalgas, bueno, eso también tiene un impacto sobre terceros. Tus pares se van a sentir profundamente orgullosos de tu línea de carrera. Y eso obviamente tiene otro tipo de impactos. Y finalmente, el problema de la antropología liberal es que es racionalista. Y lleva a este racionalismo un exceso. Es decir, que siempre el ser humano va a tomar decisiones para maximizar beneficios. Pero esto no es cierto. Por ejemplo, cuando una persona decide salvar la vida de otra, ¿no?, arriesgando la propia, ahí vemos cómo ese racionalismo que busca, ¿no?, maximizar beneficios personales se ve refutada en la realidad. O cuando nos vamos a una clínica a donar sangre, a nadie le gusta que le estén pinchando, sacando 400 mililitros de sangre, eso atenta contra mi bienestar. Pero bueno, es un comportamiento que también muestra el ser humano y que refuta este racionalismo liberal. Y la antropología conservadora, básicamente la voy a resumir, es empirista, es decir, el ser humano es lo que es. El conservador no teoriza al ser humano, lo que observa es lo que es. ¿Y qué es el ser humano? Es un ser finito, con vicios, también con virtudes, que se muere, para ponerlo en sencillo. No hay una visión de proletario o de ser racional. También es gradualista, es decir, reconoce que el ser humano a través de la prueba y el error, a través de la práctica va corrigiendo cosas, va mejorando cosas, y esto es parte de una antropología realista. Y finalmente, la antropología conservadora es comunitarista. No parte de postulados sobre el individuo, ni tampoco del colectivo, sino de un punto medio, que es la familia. Y yo me identifico plenamente con esa visión realista, empíricamente verificable de la antropología conservadora. Y creo que los partidos políticos de todas partes deben empezar a trabajar lo antropológico, deben de volver a conceptualizar al ser humano, porque nos perdemos mucho tiempo y nos mantenemos muy ocupados peleando entre nosotros con estas dicotomías izquierda y derecha, mientras las agendas del progresismo nunca se detienen, porque acá tienen al PSOE y al PP, distinto discurso económico y político, pero a la hora de promover el arco iris nunca se detienen. Es lo que sucede en Chile, con el partido, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, por la izquierda, y en la derecha tenemos a Renovación Nacional y a la UDI, supuestamente derecha, se pelean en el Parlamento, los discursos económicos son contrapuestos, pero a la hora de promover la agenda arco iris no se detienen. Y esto pasa en todos los países. Por lo tanto, no es una cosa espontánea, sino que está claramente digitada. Y bueno, y con esto voy a cerrar. Esto es lo que creo que Edmund Burke debe ser, vamos a decir, no reivindicado. Edmund Burke debe ser traído nuevamente a nuestros tiempos para recordarnos la importancia de lo empírico en lo político. El fundamento del pensamiento conservador es esta idea de que no estamos hablando de un contrato social liberal, sino que estamos hablando de una asociación intergeneracional. Es decir, los seres humanos operamos en sociedad no solamente porque queremos ganar más plata o tener más beneficios, sino porque
Nos debemos a lo que nos dejaron nuestros antepasados, hay una conexión con el pasado, pero también tenemos un compromiso con quienes están por venir. Y esa definición, a diferencia, por ejemplo, de la idea de materialismo histórico de los izquierdistas o de la idea de contrato social de los liberales, no necesita ser explicada. El conservadurismo llega a la gente porque es natural, porque lo vive y lo observa, no hay teoría. Así que nueva derecha o bioconservadurismo, he ahí la disyuntiva. Y con esto ahora sí prometo que voy a cerrar. Ese es el impacto que está teniendo el trabajo de nosotros en la región, no es un impacto menor. Esto fue hace 2 semanas en Buenos Aires, en un evento que se llamó La Derecha Fest, algo impensable durante la época del kirchnerismo. Resulta que los tiempos han cambiado y Argentina nos da esperanzas. Si Argentina lo pudo hacer, ¿por qué no lo podemos lograr en España o en el Perú? El estadio Belgrano, completamente lleno, 1.500 personas, gente que vino de Estados Unidos, gente que vino de Brasil, gente que viajó 18 horas en bus para estar presente en ese evento. Les puedo decir también, desde lo vivencial, es que hay gente que está muy, muy comprometida, que nos ve literalmente como libertadores, ¿no? Se crean fantasías alrededor, ¿no? Vamos a decir interpretaciones, dicen que somos los X-Men, que Agustín Laje es Capitán América, que Nico Márquez es Hulk, que Pablo Muñoz es Doctor Strange, a mí me han puesto Iron Man, cada uno tiene, ¿no? Sarah Winter es la Viuda Negra, cada uno tiene su personaje, pero lo importante aquí es el nivel de compromiso de la gente, cómo realmente se sienten identificados, no por sus políticos, sino por estos youtubers, ¿no? E influencers que están dando un impacto político importante. Y ojo, esto no es mentira. Yo diría que por lo menos el 80% del discurso político de muchos políticos de la región proviene de los videos que nosotros publicamos. Terminan hablando de lo que hablamos nosotros, cosa que nos enorgullece. Esto fue, quedan 2 más, así que tranquilo, Eduardo. Esto fue hace una semana en un municipio, es una gira que hice en México, en un municipio que se llama Tepojaco, en el estado de Hidalgo, en un pueblo en la mitad de la nada, donde no va nadie. Eso es otra cosa que nosotros hacemos. Nosotros vamos donde no va nadie. En mi caso, les puedo decir en experiencia propia, he estado metido en lugares muy peligrosos. He ido a Tacámbaro, Michoacán, que es casi a 20 kilómetros la cuna del cartel de drogas del cartel michoacano, donde nos permitieron entrar con tranquera 2 sujetos que cuando bajó la ventana, el vidrio del auto del chofer, le dijeron quiénes son. Son los conferencistas. Ah, ya que pasen, ya saben. ¿Quién sabrá? Bueno, entramos, seguimos la conferencia frente a 800 productores de aguacate o palta, ¿no? En la mitad de la nada. Hemos estado en ciudades como Culiacán, ¿no? La ciudad del Chapo. Hemos estado en Ciudad Juárez. En Chile hemos estado en Temuco, en el pleno enfrentamiento indígena con protección de carabineros. Es decir, hemos tenido experiencias muy interesantes. Y esto fue en Tepojaco. Fíjense la cantidad de gente. Miren esto. Esas sillas que ven vacías es porque las autoridades tenían que irse, pero bueno, ya estaba hablando ahí el cura, yo ya había terminado de hablar. Así que eso es Tepojaco Hidalgo. Fíjense esto fue en Chiapas, ante 4,000 personas. No sé qué. Bueno, qué pena, no se pudo. No sé. ¿Sí? Sí, le estoy tratando de dar para atrás, pero no me sirve. Son videos de 20 segundos y queda uno. Ahí está, a ver. No, ahí está. ¿Uno más adelante? Este no, este ya lo vimos. Sí. ¿No corre? No, qué pena. Bueno. No funciona. Lo que les puedo decir es que la imagen de este video es impresionante porque la cámara va dando vueltas y ven un estadio de béisbol repleto de gente. Y gente, esto fue en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, el estado más pobre de México. 4,000 personas de los más bajos recursos yendo a escuchar a 5 ponentes sobre filosofía política, sobre historia del pensamiento económico.
Y es así como sembramos este gusto en la gente. Y sobre todo un impacto muy grande en las generaciones más jóvenes. Con esto cierro, Eduardo, prometo. Puedo decir que en los últimos 4 años hemos visto un cambio muy importante, porque hasta hace 4 años yo diría que el 60-70% de la audiencia era mayor de 45 o 50 años. Hoy puedo decir con orgullo que más o menos el 60-70% de nuestras audiencias es menor de 30 años. Así que sí estamos teniendo un impacto en las nuevas generaciones. Así que bueno, no sé si habrá sido muy académica la presentación, quizás no importa, pero esa es la situación de la batalla cultural en Iberoamérica. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Miklos. ¿Hay alguna pregunta? Interesante. A ver, aquí Juan Ramón Rayo es muy importante. Vamos a decir, él está del lado de la derecha, pero es un Gloria Álvarez español, es un liber progre. No lo deseamos a Rayo en nuestro campo. Después podemos hablar de Daniel, el economista Lacalle. Lacalle es un poquito más moderado, pero tampoco es alguien con quien nos gustaría aliarnos. Con quien sí nos gustaría aliarnos, por ejemplo, y que es no sé si propiamente un influencer, pero sí es un rockstar gracias a los influencers, es Miguel Ancho Bastos, que es un libertario conservador, más conservador que libertario, de hecho. Vendría a ser un paleo libertario, ¿no? Sí, Miguel Ancho Bastos, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en mi canal de YouTube. Sí, Ancho Bastos, profesor en Galicia, efectivamente. Es uno de los grandes representantes del libertarismo, pero, como siempre digo, la madurez va llevando a la gente hacia el conservadurismo. Y ahora yo pienso que es más conservador que libertario. Así es un converso, es cierto. Después tenemos a, ¿cómo se llama? Santiago Armesilla, que es un izquierdista duro, ¿no? No, pero Armesilla es un arroz con mango, porque Armesilla es marxista, hispanista. Exacto. Ok, bueno, entonces ya Consuelo ya respondió por mí, así que eso es Daniel Armesilla. Pero él está desde el marxismo, ¿no? Y curiosamente Armesilla también está en contra de la modificación del ser humano, o sea, se van a fijar en eso. Otra que es muy conocida, que es sevillana, de hecho, es Cristina Martín Jiménez, muy querida en círculos hispanoamericanos. Ahora, ella tiende a ser un poquito más efectista al momento de transmitir sus ideas, le gustan los fuegos artificiales en sus libros, pero ha hecho contribuciones también interesantes. ¿Y quién más? Jano García, desde el liberalismo también, creo que es importante. Y bueno, hay una serie de otros influencers, pero ese es el panorama en España.